Buenas tardes, mi nombre es Ángela Sánchez. En este momento voy a hacer exposición sobre la evolución política de la educación inclusiva. Para el 7 de junio de 1991 tenemos la Constitución Política de Colombia. Es firmada mediante el acuerdo, mediante el artículo 7 se establece el reconocimiento a la población diversa étnica, se establecen los derechos individuales y la protección a las tradiciones culturales. El 10 de junio de 1994 tenemos la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales, en representación de 92 gobiernos y 25 instituciones internacionales. Se reunieron para promover la educación integradora, sobre todo con personas de necesidades educativas especiales, y de esta manera favorecer un enfoque de educación integrador. La conferencia proclamó que todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe dársele la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de los conocimientos. El 16 de octubre de 1996 se conoce la Ley 34. Establece normatividad a favor de la población sorda, valorando las capacidades de esta población. Durante mucho tiempo, esta población fue estigmatizada como personas carentes de derechos y por lo tanto no se les daba a desarrollar su autonomía. 7 de agosto de 1997 se firma la Ley 397. Esta ley es la Ley General de la Cultura. Promueve la protección de las lenguas, tradiciones, usos y costumbres de grupos étnicos, permitiendo conservar el patrimonio cultural y desarrolla el Ministerio de Cultura y otras entidades protectoras. La política generada fue protección y conservación del patrimonio cultural, fomento de las artes y la cultura, acceso a la cultura, descentralización y participación. El 31 de mayo del año 2000 se firma la Ley 581, reglamenta el decreto que tiene para la mujer la participación en los diferentes entes de decisión de poder público. Se reconoce la importancia de las decisiones que tiene la mujer y sus aportes a la sociedad. Como política se generó la inclusión de la mujer en cargos públicos y la promoción de la igualdad de género. El 21 de mayo del 2001 se firma la Ley 725. Se establece mediante la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad. Se reconoce a este grupo poblacional como personas que tienen su propia cultura, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres. La política generada fue eliminación del racismo y la discriminación, reconocimiento de derechos de la población afrodescendiente. Para el 2006 tenemos la ley 1098. Esta ley 1098 se reconoce como el Código de Infancia y Adolescencia. Se establecen las normas y procesos para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Esta ley busca como finalidad la protección de los menores de edad. Sin embargo, se requiere modificar o reconsiderar algunos artículos, ya que en ciertos casos se prestan para proteger a menores cuando generan una infracción. Otras políticas generadas son protección integral a la niñez, interés superior en el niño, derechos y garantías de los niños, responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado con la niñez. El 24 de octubre
del 2003 se da a conocer la resolución 2565. Esta resolución establece parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales. Mediante esta resolución se regula la atención educativa a personas con limitaciones físicas, cognitivas, sensoriales, psíquicas y emocionales como parte del servicio público educativo. La política busca transformar la gestión escolar para responder a las necesidades particulares de estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales, promoviendo la inclusión y la equidad en la educación. El 13 de diciembre del 2006 se generó la Convención Internacional sobre los Derechos a las Personas con Discapacidad. Su objetivo principal es proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Partes en la Convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. Esta convención generó principios fundamentales como la no discriminación, accesibilidad a la educación, empleo y diseño universal, autonomía e independencia a personas con discapacidad, participación e inclusión, salud y rehabilitación. El 20 de junio del 2009 se establecen leyes a favor de la comunidad LGBTI. Se promueven los derechos a la unión de parejas del mismo sexo por unión marital o de hecho, donde se genera la política de reconocimiento y protección a esta población, garantizando el ejercicio efectivo de los derechos y la no discriminación. El 1 de junio del 2011 se establece la Ley 1482, conocida como la Ley Antidiscriminación. El objetivo es garantizar la protección, los derechos y los derechos de las personas frente a actos de racismo y discriminación, independiente de su raza, género, orientación sexual, discapacidad, religión, nacionalidad, entre otros, generando como políticas igualdad, promoción de la diversidad, educación y sensibilización, acceso a la justicia, participación y representación, monitoreo y seguimiento. El 14 de agosto del 2017 se da el decreto 1421. Establece que todos los estudiantes con discapacidad tienen derecho a acceder a la oferta institucional existente, recibir apoyos y ajustes razonables para un proceso educativo exitoso. Reglamenta la atención educativa a población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. El 23 de junio del 2022 se reconoce la Ley 2216. El objeto de esta ley es promover la educación inclusiva, efectiva y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje, desde la primera infancia hasta la educación media, y las instituciones públicas y privadas del país, para la garantía efectiva del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje. Esta ley también promueve políticas de formación a docentes para la atención a estudiantes con trastornos específicos, el diagnóstico y la caracterización, sistemas de información de matrículas, atención educativa, acompañamiento en casa, responsabilidad institucional y financiación.
Evolución de la capacitación docente. Enfoque en la integración. Entre los años 1970 y 1980, la capacitación docente se orientó en la integración de estudiantes con discapacidad en las aulas convencionales. Enfoque de integración. Entre los años 1990 y 2000, la capacitación se orientó a los estudiantes con discapacidad que tengan acceso a la educación de calidad. Enfoque de diversidad. En la actualidad, la capacitación docente se enfoca hacia la diversidad en general, incluyendo la discapacidad, desarrollo de competencias. La capacitación docente se orienta hacia el enfoque de desarrollo de competencias específicas en la educación inclusiva, donde la escuela se adapta al estudiante y diseña planes de estudio inclusivos de acuerdo a a las necesidades del mismo. Uso de las tecnologías. Se incorpora el uso de las tecnologías como herramienta de apoyo a la educación inclusiva, colaboración y trabajo en equipo. Se promueve la participación entre los diferentes profesionales para fortalecer los procesos de inclusión. Modelos y enfoques en la capacitación docente en la educación inclusiva. Tenemos el modelo de educación inclusiva. Esta garantiza que todos los estudiantes tengan acceso a la educación de calidad. Tenemos el diseño universal de aprendizaje, los DUA, que se enfoca en diseñar actividades y materiales que sean significativos para todos los estudiantes. Enseñanza diferenciada. Esta se enfoca en adaptar las enseñanzas a necesidades y estilos de aprendizaje individuales. Evolución de la capacitación docente respecto al proceso de inclusión. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional ha generado procesos de formación docente en temas de inclusión. Sin embargo, todavía hace falta, ya que hay necesidades educativas especiales que requieren una mayor atención y capacitación, ya que hay situaciones físicas y de salud que los docentes no estamos capacitados para atender. Como apoyo a, a esta información, se hizo entrevista a tres docentes en ejercicio, donde se les hizo la siguiente pregunta. ¿Considera que ha recibido la suficiente capacitación para poder trabajar con la población de inclusión? Y para esto respondieron lo siguiente. Buena tarde. La capacitación para el trabajo con estudiantes con necesidades educativas o inclusión escolar es un proceso que hemos ido forjando desde la formación inicial como maestros, la experiencia docente, capacitación que recibimos en nuestras instituciones educativas por parte de otras entidades. Sin embargo, es un reto ya que cada estudiante que llega al aula y sin importar el diagnóstico que tenga, nos exige capacitación constante para seleccionar, adaptar e implementar las estrategias pedagógicas didácticas necesarias y así poderle brindar educación según sus necesidades y poderlos hacer partícipes del sistema educativo. Considero que nos hace falta mayor capacitación por parte del Ministerio de Educación, Secretaría de Educación del Distrito, mediante diversas estrategias las cuales nos permitan complementar nuestras competencias pedagógicas. Buen día. Respecto a la pregunta de considera que recibe la suficiente capacitación para poder trabajar con niños o población de inclusión, pues la verdad considero que la capacitación recibida no es suficiente, ya que esta se presenta de manera general. Entonces, pues lo que no permite trabajar de forma adecuada con estudiantes de inclusión. Uno hace lo mejor que puede, sin embargo, muchas veces nos enfrentamos a situaciones para las que no tenemos las herramientas necesarias. Es importante aclarar que no somos especialistas ni médicos y pues que en su mayoría llegan estudiantes sin diagnósticos claros y menos sin un apoyo profesional presente ni de manera constante ni paulatina. Entonces, pues es muy difícil atender las necesidades particulares de cada niño. Pues en cada salón puede haber casos distintos, cada uno con características muy específicas y simplemente nos los asignan sin mayor orientación.
Creo que sí es urgente que se tome más en serio esta parte porque no se trata solo de incluir, sino de hacerlo bien. Hasta el momento en mi labor docente he recibido capacitaciones de manera autónoma y por mis empleadores sobre procesos de inclusión. Sin embargo, considero que no han sido tan profundas, ya que siempre se habla como de las generalidades, más de las rutas y de cómo realizar uno procesos eh, de valoración, más de cómo tratar los diferentes síndromes de dificultades o de necesidades educativas en específico. Por ejemplo, la mayoría están enfocadas hacia los cognitivos leves y no frente a un TDAH, un Asperger o un Down, que son procesos de evaluación con enfermedades específicas que también los traen. Inclusive cuando se habla de inclusión también se habla de niños con discapacidades físicas y algunas discapacidades físicas como son eh, la disminución auditiva o la disminución visual que generan dificultades en el aprendizaje en un aula regular tampoco son tomadas en cuenta en este discurso. Entonces, si bien hay una capacitación, es más como enfocado hacia la documentación y los requerimientos legales y no hacia brindar una experiencia pedagógica como tal o brindar herramientas para el docente para afrontar este tipo de necesidades dentro de un aula.